¿Qué tal? Empezamos el cuarto tema y último de la materia. La materia está compuesta por 5 temas o 5 unidades. Van a encontrar solamente vídeos de la 1, 2, 3 y 4. El quinto tema no tiene grabaciones porque vamos a integrar todos los conceptos. Es un estudio de caso donde espero que ustedes reafirmen las otras 4 unidades y vayan aportando sus conceptos a los planteamientos de problema que vamos a entrar. Por eso esta es la última unidad que vamos a tocar con vídeos. Hoy vamos a hablar del concepto fundamental de la planeación. Ya muchos seguramente han participado en cursos o en dinámicas de planeación en sus empresas o en sus trabajos, pero primero decirles que no existe evidencia del éxito si no se tiene planeación. Entonces ya hemos hablado de muchos conceptos, de cómo definir la estrategia, de cómo alinearla, cuáles son los elementos de personalidad, de liderazgo, de administración, los conceptos de creatividad, el concepto de diseño de la estrategia, los objetivos. Pero hay un dicho que dice que deseo no preña. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con tener una bonita idea o una muy buena estrategia si no la sabemos llevar de manera concreta a la acción diaria. Eso va a ser la planeación. Algunos autores o algunos procesos fusionan los dos procesos, estrategia y planeación, otros los separan por completo. Algunos piensan que es primero la planeación y de ahí sale la estrategia. El modelo que yo les propongo, que con el que yo he trabajado, no los vinculo, pero no son lo mismo. O sea, no hago una sesión de planeación para definir la estrategia. No recuerdo, pero creo que en la primera clase les dije, el FODA no es una herramienta para definir estrategia, es una herramienta para definir la planeación. Pero yo he visto muchos equipos, en mi experiencia, que se reúnen con el candidato, con el líder, en una sesión de planeación y definen misión, visión, valores y luego estrategia. Cuando estamos hablando de una empresa, estamos hablando o de vamos a llamar un partido político, podemos hacer una sesión de planeación que incluya la definición de la estrategia. Pero cuando estamos hablando de una campaña política o de un gobierno, sobre todo municipal, o incluso los propios diputados, estamos hablando de tiempos finitos. O sea, tiene un principio y un fin. Por lo tanto, esa es una planeación por proyecto, no una planeación estratégica. Cuando tenemos una organización que vive y ha trascendido a través de los últimos 50, 80 años, y piensa trascender en los próximos 50, 80 años, es evidente que tienen que hacer un proceso de planeación estratégica para que entonces sí se defina algunos elementos de misión y visión. Pero cuando tenemos un proyecto concreto, que es una campaña política, donde tiene 60, 30 o 90 días, o tienes un gobierno que ahora me parece acertado que hayan cambiado la ley y tiene posibilidades de reelección, estamos frente a un presidente municipal que tiene una gestión de 3 años. Posiblemente repetir 3. Por lo tanto, es complejo establecer una visión estratégica de largo plazo. Y a veces en eso nos perdemos y perdemos potencia en términos de tener una estrategia que genere capital político. Por lo tanto, yo tengo en mi modelo de trabajo un proceso estratégico que lo termino con la definición de la planeación, pero no con la planeación, ¿sí? Y luego un proceso de planeación. Un proceso de planeación que ya cruza aspectos específicos tecnológicos. En esta materia,
decidí agregar partes de este elemento para que se comprenda el proceso completo. Y si ustedes se convierten en seguidores del modelo de trabajo que yo tengo, no revolverán planeación con estrategia, sino primero definen la estrategia a través de una investigación hipotética, donde ya vimos las variables que juegan, la alineamos y cuando tenemos claro eso, pasamos al proceso de planeación. La planeación, como fundamentalmente todos los autores lo dicen, ya sean de planeación táctica o de planeación estratégica, debe responder algunas preguntas, ¿no? ¿Qué actividades debemos realizar? ¿Sí? ¿Quiénes deberán realizarlas? ¿Cuándo se deberán realizar? ¿Con qué recursos se deberá realizar? ¿Y cómo lo vamos a verificar? Son las 5 preguntas básicas, pero yo quiero decirles que cuando decimos qué actividades debemos realizar, aquí es donde cometemos muchos el pecado de la planeación. Hacemos un plan, pero no nos detenemos a construir los programas, las tecnologías con las que vamos a desarrollar el plan. Sí, y aquí es muy importante si decimos en nuestra planeación es que vamos a lograr tener una base de datos de simpatizantes para movilizar de 100,000. Pero no entran al detalle de con qué tecnología y con qué modelo de trabajo van a desarrollar la tarea. Y entonces no fusionamos el concepto de la tarea o tecnología con el equipo humano. Y entonces empezamos a trabajar y no estamos trabajando ordenados y orientados. Ahí es donde sirve el proceso del análisis FODA. Más adelante lo vamos a ver. Pero entonces es muy importante que la planeación en estrategia política ya está centrada en las tecnologías, las metodologías y los modelos de trabajo que vamos a implementar. O sea, tenemos un plan estratégico y vamos a implementar un modelo específico tecnológico para hacer comunicación digital. O sea, un experto nos tiene que decir cómo vamos a utilizar Facebook, TikTok, Instagram o lo que sea. No simplemente definirlo. Entonces, ahí es donde un equipo político tiene que abrevarse de tecnologías y de expertos que les ayuden a desempeñar el plan y el trabajo, ¿no? Entonces, las preguntas básicas de la planeación son esas. Ahora bien, vamos a entrar al modelo que estoy planteando. Lo primero que tenemos que hacer para una investigación de la planeación, que tiene 3 insumos fundamentales. O sea, una sesión de planeación con el equipo no puede iniciar si no tiene 3 documentos iniciales. El primero es la investigación de la opinión pública. O sea, este equipo político se reúne a hacer el plan, pero tiene que saber qué está ocurriendo en su entorno en términos de opinión pública. O sea, cómo los ciudadanos opinan del proyecto o del gobierno o de ciertos ideales. No hay manera de investigar la opinión pública más que a través de encuestas, grupos focales, investigación etnográfica o evaluaciones de neurociencia. Entonces, antes de empezar la planeación y teniendo definida la estrategia, es evidente que tenemos que contar con información estadística de lo que opinan los ciudadanos. Esa es probablemente la misma con la que construimos la estrategia, depende del tiempo. ¿Por qué? Porque yo hago una investigación, defino una estrategia, pero vamos a pensar que vamos a hacer el plan del siguiente año, o sea, ya pasó un año. El plan anual que sigue, habrá que volver a hacer una encuesta para entender dónde estamos parados. No hay manera de hacer una buena planeación si no tenemos claro la opinión ciudadana. ¿Por qué? Y esto es lo que a veces es diferente a otras especialidades, otros haceres. Los únicos que le otorgan capital político a los políticos o líderes son los ciudadanos. Un líder es más fuerte en la capacidad que tiene de influir y hacer que el ciudadano le vote o le apoye. Por lo tanto, la opinión pública es fundamental y hay unas variables, no las voy a ver ahorita, pero hay variables que tenemos que medir para saber
si nuestra estrategia y nuestro plan está funcionando. Entonces, fundamental, siempre tenemos que tener un estudio de opinión pública. El segundo insumo, parece obvio, pero pues es necesario, es el diseño de la estrategia. O sea, cuando empezamos nuestra sesión de planeación con nuestro equipo, lo primero que tenemos que hacer es socializar, convencerlos de que la estrategia es determinada. Está una definición estratégica y sobre esa vamos a hacer nuestro plan para contribuir. Por eso se fijan que yo separo los dos procesos. Yo en la planeación no defino estrategia, sino que llego con un documento profundo que ya analizó la sociología del ciudadano, analizó la tendencia política del ciudadano, analizó el desempeño del gobierno y de los partidos políticos en esa comunidad, analicé el futuro y deseos de los ciudadanos, y entonces, y obviamente, y además tengo un perfil claro del líder político, y entonces hago un planteamiento estratégico, que es la definición, para decir, tenemos que alcanzar esto. Al querer alcanzar esto, entonces tengo que planear mis actividades. Entonces, la estrategia es un documento que controla y define el marco donde se moverá la planeación. Por favor, cuando estén ustedes en un proceso de consultoría, ya sea que lo dirijan, ya sea que participen o se enteren, no sienten al candidato o al líder a hacer un FODA de él. Eso es un grave error. Y muchos planeadores o muchas personas que facilitan los procesos de estrategia, lo primero que hacen es reunir al equipo de confianza y sentarse a analizar la elección. Y en el FODA, como todos son de confianza y además aman con locura a su líder, lo describen demasiado positivo y al contrincante lo describen demasiadamente negativo. Y entonces empezamos a tener un sesgo. Y lo que el FODA nos ayuda es para saber dónde está la fortaleza, la debilidad del equipo y del candidato en relación a la implementación de unos programas específicos de trabajo. O sea, esa persona sabe hacer este trabajo o no sabe hacerlo. ¿Eso es una debilidad o es una fortaleza? Pero decir que el candidato es más honesto que el otro o que es más trabajador que el otro, ni es fortaleza ni es debilidad. Es una característica y que además está siendo sesgada por nuestro propio equipo. Por eso, cuando yo inicié en mis trabajos y cuando empezaba yo en las campañas, me llamaba la atención que nuestros análisis FODAS eran que teníamos el mejor candidato, pero perdíamos. ¿Por qué perdemos si tenemos el mejor candidato y el otro es ladrón, mujeriego, adicto, 20,000 vicios que nosotros creíamos que tenía, pero la gente le votaba? A veces de manera honesta, a veces con sus mañas, pero le votaban. Entonces, a ver, no hay una concordancia entre lo que yo veo como ejercicio de planeación y los resultados finales. Entonces llegué a la conclusión de que una cosa es la estrategia y que la planeación tiene que centrarse en la implementación de proyectos y programas específicos. Entonces, entendiendo eso, el siguiente documento es la narrativa de la estrategia. Una cosa es estrategia, otra cosa es narrativa. Narrativa es cómo vamos a contar la historia del candidato, que le da tono de verdad a lo que queremos en la estrategia. Entonces, si decimos que la estrategia es presentar a un candidato cercano, que sabe generar empleos porque él tiene la experiencia, su historia de vida, lo que vamos a ir hablando en cualquier pieza comunicacional será esa historia. Por lo tanto, la historia, o sea, la película, el guión general, la estrategia y lo que opinan los ciudadanos son las tres fuentes que debe leer primero el equipo de planeación para definir qué planes, qué programas, qué acciones va a implementar en la planeación. Por lo tanto, yo prefiero pensar que la planeación se divide en dos y entonces elimino el concepto de planeación estratégica. Yo hago planeación táctica y planeación operativa. Entonces, en la planeación táctica, ¿y qué diferencia entre estrategia y táctica? La estrategia nos dice cómo vamos a abordar la guerra, ¿sí? Vamos a suponer que le salió
en mi opinión todavía le es fallida la estrategia a Rusia en la invasión a Ucrania, porque optó por un avance desde una zona que en teoría tenía controlada porque ya la había invadido, pero nunca consideró otros elementos que hoy le están presentando rigidez o resistencia y por eso no ha avanzado. Pero la definición táctica fue si entraba con misiles o entraba con tropa terrestre. Entonces, la estrategia nos va a decir, vamos a abordar o vamos a invadir este país. Pongo el ejemplo de la guerra, pero podemos, por decir, otro ejemplo para que no nomás se entienda, porque ya dije en otra clase que la estrategia política no es una estrategia militar. Voy a poner ahorita un ejemplo de estrategia y táctica política. La estrategia es que los ciudadanos, para que me voten, cambien su percepción y su juicio sobre el desempeño económico que hoy tenemos en el país. Pongo un ejemplo bastante real y bastante en estos tiempos común. Entonces ya sé que la gente debe pensar y debo provocar que las personas no deben pensar que la economía no va bien, que no nos ajusta el dinero. Esa es la estrategia. Y que además dentro de ese elemento estratégico, mi candidato sí podría resolver ese problema. ¿Cuál sería la táctica? Una táctica puedo hacer que los sindicatos empiecen a presionar para demandar más ingresos. Un camino. Otra táctica podría ser universidades y medios de comunicación hablando del problema económico y la carestía. Otra táctica puede ser mostrando al candidato con capacidad y experiencia, generando empleos donde él y sus empresas pagan mejor que otras. Otra táctica es movimientos colectivos sociales, demandando se detenga la inflación y cambios de políticas radicales en el gobierno actual. Les acabo de mencionar 4 o 5 tácticas. ¿Cuál es la mejor? No lo sé, depende de lo que te diga la encuesta, depende de tus capacidades, estás hablando de alineamiento. Oye, no tengo aliados sociales, pues no me voy por la parte de la movilidad social. No me voy por el tema de la universidad, a lo menos nomás tengo a mi candidato. Además mi candidato alguien tiene una muy excelente relación con una universidad que tiene prestigio y es referencia en materia económica, entonces la puedo aprovechar. ¿Se fijan? Entonces, la estrategia habla de qué vamos a alcanzar, la táctica, cómo lo vamos a alcanzar. Es aquí lo más importante porque nos sentamos con el equipo de planeación y empezamos a discutir cuál es el mejor camino para alcanzar la estrategia, el objetivo de la estrategia. Y ahí se dan los grandes debates, ahí es donde se tiene que discutir, ahí es donde se tiene que decir, sí, vamos a aliarnos. Hoy un ejemplo, los partidos de oposición tienen la idea de una alianza, unos, otros no, son tácticos, elementos tácticos. ¿Cuál es la estrategia o qué es lo que quieren? ¿Quitar al gobierno actual? ¿Llegar al gobierno? De alguna manera podemos decir, ¿qué es eso? Pero esos dos corrientes de pensamiento o posturas están pensando diferente. Unos piensan que aliados pueden hacerlo, otros piensan que no aliarse pueden hacerlo. El tiempo dirá cuál elemento táctico. Pero dentro de ese, imagínense, ¿qué ha de estar ocurriendo en la alianza de 3 partidos que doctrinalmente y prácticamente son diferentes? Cada presidente de partido deberá estar pensando tácticamente cómo hacer que la alianza también le beneficie a él como partido. ¿Se fijan? Entonces, eso se tiene que discutir con un equipo de planeación. Entonces, por lo tanto, la táctica tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, lo primero es, y voy a poner un ejemplo para que quede todavía más claro. La táctica en una campaña tiene que ver con 5 procesos fundamentales. Un proceso de promoción territorial, un proceso de promoción digital,
un proceso de comunicación con medios tradicionales, un proceso de agenda de campaña y un proceso de publicidad de mensaje. Me voy a quedar ahí. Hay otros procesos, no quiero tocar los legales y administrativos. Si ya sé que hay esos 5 procesos, la pregunta es, dentro del proceso de promoción territorial, ¿cuáles van a ser mis programas tácticos? Y voy a quedar cosas muy concretas y muy ejemplares. Mi proceso táctico va a ser ir con brigadas a colonias. Otros dirán, no, yo voy a tomar los cruceros y las calles principales de la ciudad y voy a hacer teatro ambiental. O sea, quiere decir que hacen en el crucero algún sketch para mandar el mensaje político. Otro va a decir, no, yo voy a crear una estructura territorial de manzanas con vecinos. Estoy hablando de 3 tecnologías diferentes. ¿Cuál es la que más funciona? Esa es una definición. Pero no solamente desde el punto de vista de, es que yo creo que esta es la mejor, es con qué recursos cuento para poder hacer, porque yo puedo decir, yo quiero hacer una estructura que vaya a cada manzana de la ciudad. Pero resulta que no tienes ni recursos económicos, ni nadie que sepa operar un programa de este tipo. Terminas haciendo unas brigadas o terminas adaptando. El problema comienza cuando tú no tienes definido eso y dices que tienes que ir a la tierra y empiezan a hacer actividades. Eso desperdicia recursos y no te lleva al objetivo. Entonces, cuando ustedes estén en un proceso de planeación, deben de llevar o invitar a personas con experiencia en cada proceso. Entonces, el proceso de tierra debe tener gente con experiencia en hacer un proceso de tierra. ¿Por qué tengo que comunicarme con TikTok? ¿Porque hoy está de moda? ¿O mejor uso el Facebook? No lo sé. ¿Qué dice el experto? ¿Cómo hacemos nuestro programa de redes o de comunicación digital? Entonces, en la unidad van a ver el ejemplo concreto de movilidad de tierra, porque quiero que quede muy claro el ejemplo. Pero todos los equipos de planeación deben sumar expertos en la tarea. Si un equipo de planeación no tiene experiencia en la tarea, no va a ser un equipo de planeación. Va a ser un club que va a anecdotizar, que va a discutir y va a llegar a algunos conceptos genéricos. Y esa planeación táctica no va a servir. Entonces, yo les dije una vez que una estrategia se define en 2 o 3 cuartillas, 2, 3 hojas. Bueno, la planeación táctica se define en un montón de hojas con muchos planes de trabajo, con muchos indicadores, objetivos tácticos, actividades e indicadores de efectividad. Y hay que desarrollarlos todos y hacer en una ruta de Gantt o cualquiera, que hay muchos softwares de este tipo, su cronograma de trabajo, ¿no? Entonces, es sumamente importante entrar. Para eso, ahí sí entra el FODA, que será el tema que vamos a explicar la próxima cápsula. Muchas gracias.